buenos días. En nombre de nuestro director general, el señor Óscar Núñez del Arco, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea denominada Casos prácticos en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Les saluda Yulis Izquierdo, quien estará a cargo de moderar el presente evento. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de desarrollar casuísticas relevantes identificadas en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, de la etapa preparatoria para la implementación de normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase a nuestro primer expositor, el señor Gilmer Ticona Maquera, especialista de la Dirección de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien desarrollará 3 importantes casos relacionados a cuentas por cobrar y estimación de deterioro, entregas a rendir cuentas pendientes sobre personal que no labora en la entidad y fallecido, y salida de inventarios pendientes de regularización. Adelante, Gilmer, por favor. Bien, muy buenos días a todos y igual les damos la cordial bienvenida a este curso que desarrollaremos el día de hoy. Esta capacitación que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a casos prácticos en el proceso de depuración y sinceramiento contable, que es un tema muy interesante, ya que estamos en la etapa del sinceramiento contable, y esto nos va a ayudar a los funcionarios de los gobiernos regionales que el día de hoy les hemos convocado a fin de que puedan, digamos, entender los procedimientos a seguir en este marco del proceso de depuración y sinceramiento contable. Adelante, Yulisa. El objetivo de esta capacitación es reforzar los conocimientos de los usuarios sobre el proceso de depuración y sinceramiento contable a partir del planteamiento y desarrollo de casos prácticos identificados de forma frecuente en las entidades. Adelante, por favor. Bien, en esta agenda tenemos 6 casos prácticos que vamos a desarrollar conjuntamente con Marlon. Los 3 primeros puntos lo voy a desarrollar, digamos, mi persona, las cuentas por cobrar y estimación de deterioro, entregas a rendir cuentas pendientes sobre el personal que no labora en la entidad y han fallecido, salidas de inventarios pendientes de regularización, obras concluidas sin acta de recepción y registrada en construcciones en curso, propiedades, planta y equipo no registradas por falta de liquidación técnica financiera, edificios no reconocidos por falta de saneamiento físico legal. Es importante señalar que en la contabilidad debe primar la esencia económica. Si hablamos del tema de titularidad, en muchas entidades no va a coincidir, digamos, la información que estoy preparando para presentar en una fecha determinada. La propiedad legal es un indicador de control, es lo que menciona la norma, pero no es un factor concluyente de la existencia del control de un activo, y eso debemos tener en consideración en el momento de elaborar y revisar cada una de las partidas contables. La fiabilidad está señalado en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438, que es el Sistema Nacional de Contabilidad. Dentro de ese principio de fiabilidad se establece la representación fiel, la esencia de la transacción, que no es necesariamente siempre la misma que la de su forma legal. Y eso es importante en la contabilidad, la esencia económica. En el momento de hacer el análisis de cada una de las partidas, tenemos que tener en consideración ello. Producto de las conciliaciones podrían, digamos, identificarse diferencias en cada una de las cuentas contables y por lo tanto, ello debe continuar de forma paralela hasta su culminación con todas las acciones y procedimientos administrativos que tenga que darse en la entidad pública.
Actualmente, la Dirección General de Contabilidad Pública viene preparando y próximamente pondrá a disposición de las entidades un instructivo que guiará cómo debemos elaborar un informe técnico que permita evaluar y documentar el reconocimiento y medición de activos y pasivos en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable. Otra cosa muy importante, otro tema muy importante es que no debemos de dejar de revelar en notas a los estados financieros toda transacción que se suscita en las entidades públicas. En el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, las entidades deben declarar mediante una revelación en nota a los estados financieros, y eso lo dice el instructivo del cierre contable, o la directiva, el instructivo de la directiva 05-2022 de cierre contable y de periodos intermedios, que la entidad debe declarar el inicio de depuración y sinceramiento contable y los avances al cierre del ejercicio 2022. Ello debe estar señalado o descrita en la nota 2, que son principios y políticas contables. Este detalle que los he mencionado es muy importante, dado que nos va a ayudar a, digamos, elaborar, sustentar adecuadamente el informe técnico, que debe tener un sustento para fines de que el titular de la entidad apruebe y, digamos, esos resultados se ajusten en los estados financieros en el periodo en que esto se ejecutara. Y eso es lo que señala el marco normativo. Siguiente, por favor. Bien, vamos a dar algunas precisiones para elaborar y presentar estos casos prácticos que hay que tener en consideración para el día de hoy. El desarrollo de los siguientes casos no reemplaza, deroga o modifica o lo regulado de la norma de otros sistemas administrativos y o otra regulación de cumplimiento obligatorio por la entidad. El registro contable de los hechos en aplicación de los casos prácticos no exime a la entidad de llevar a cabo los procedimientos administrativos a que hubiera lugar. Los funcionarios de la entidad son responsables del cumplimiento de dicho procedimiento administrativo. Las consultas sobre aquellos casos relativos a la aplicación de la normativa de otros sistemas administrativos y o respecto a otra regulación de cumplimiento obligatorio debe ser remitida a los respectivos entes rectores. La Dirección General de Contabilidad Pública, en su condición de ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, no convalida o aprueba la gestión o los actos realizados por los responsables de la Comisión de Sinceramiento en las entidades públicas. El titular de la entidad debe poner en conocimiento de la Oficina de Control Institucional las resoluciones que emitan como parte del proceso de depuración y sinceramiento contable quien ejerce las acciones de control conforme a sus competencias. Y finalmente, es responsabilidad del titular de la entidad y también de los funcionarios establecer las medidas de control interno necesarias orientadas a la representación fiel de la información financiera a fin de evitar errores contables que requieran posteriores procesos de corrección que contribuyen a la declaración de la rendición de cuentas. Estas precisiones son sumamente importantes y además queremos añadir que en este marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, las entidades deben seguir los procedimientos señalados en las normativas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y de manera supletoria, en el caso de que una transacción no esté regulado por el ente rector, la norma y la directiva de cierre contable señala que de manera supletoria las entidades revisan las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de hacer un análisis de las partidas contables que estoy revisando y poder, digamos, sincerar para
representar fielmente estas transacciones. Asimismo, hay que tener en cuenta las etapas del proceso de depuración y sinceramiento contable, que corresponden a la identificación de las cuentas, levantamiento de datos, análisis y evaluación, la toma de decisiones y la conservación de los expedientes de depuración. Cada una de ellas atribuye funciones que están señalados en la Directiva 03/2021 de los lineamientos administrativos. ¿Qué función tiene la Comisión de y sinceramiento contable? ¿Qué función tiene el comité central? ¿Qué función tiene, digamos, el comité funcional o el comité única para poder requerir información? ¿Cómo interactúan las áreas involucradas, etcétera? Debemos tener en cuenta también que estos resultados deben emitirse por el titular de la entidad, la resolución que corresponda por cada uno de los trimestres. Recordemos que para cada trimestre solamente debe existir una única resolución que aprueba los resultados y las actualizaciones al plan de depuración y sinceramiento contable. El registro contable que la norma señala atribuye al contador de la entidad bajo la supervisión de la Oficina General de Administración. Este registro contable debe efectuarse previa aprobación del titular de la entidad con la resolución que corresponde. Entonces, yo no puedo registrar una transacción de eventos económicos mientras no tenga, digamos, la aprobación de este documento que requiere la norma para efectos del ajuste contable. Entonces, vamos a desarrollar el caso práctico 1, que está referida a las multas, específicamente, las cuentas por cobrar y además la estimación del deterioro. Aquí hay dos puntos sumamente importantes. Uno, que son las cuentas por cobrar, y el segundo, la estimación del deterioro. Para poder entender qué es una cuenta por cobrar para la entidad, la norma señala que las cuentas por cobrar contribuyen derechos exigibles a favor de la entidad. Bajo ese contexto, tenemos que tener claro de cómo debemos contabilizar cuentas por cobrar. ¿Cuáles son los requisitos que exige la norma contable a fin de contabilizar estos derechos exigibles a favor de la entidad? La norma contable establece dos requisitos: que cumpla la definición del activo y los criterios de reconocimiento. Entonces, la entidad, en el momento de hacer el análisis explícita de cada una de las partidas contables del activo y específicamente de este caso práctico que está referido a multas, tengo que preguntarme qué es un activo. Y la definición de ella está en el marco contable, que es un recurso controlado por la entidad como consecuencias de un suceso pasado, de los cuales se espera obtener beneficios económicos o el potencial de servicio. Aquí hay tres puntos muy importantes que tenemos que seguir analizando. ¿Qué es el control? ¿De qué refiere o qué refiere el control de un recurso? La norma establece que es la capacidad de excluir o regular el acceso a otros de los beneficios de un activo, y esto obviamente es un instrumento esencial de control. Recursos controlados. Eso es muy importante para poder determinar si esta partida cumple con ello. Suceso pasado, la norma señala que si no hay suceso pasado, entonces no estaríamos cumpliendo con la definición del activo. El suceso pasado, digamos, ¿cómo se originó esa multa? ¿Verdad? El suceso pasado da lugar al control de ese activo. Por ejemplo, en el caso de la multa, la NIC SP23 señala que debe efectuarse por la decisión de un tribunal u otro organismo de hacer cumplir la ley. Eso es lo que precisa la norma. Y los beneficios económicos, obviamente que cuando voy a cobrar, o sea, cuando hay la probabilidad de cobrar esos derechos, entonces va a existir flujos positivos, entrada de recursos. Entonces, cada uno de estos puntos que hemos mencionado se tiene que tener en cuenta para efectuar el análisis de la definición del activo. Y me preguntaré luego,
¿Cuáles son los criterios de reconocimiento? La norma señala que sean probables que fluya a la entidad beneficios económicos futuros y el valor pueda ser medido con fiabilidad. Eso es lo que precisa la norma contable con relación a las cuentas por cobrar. Tiene que cumplir esos requisitos para que una entidad contabilice un derecho exigible. En el proceso de depuración y sinceramiento contable también tiene que hacer un análisis de esta normativa si esa partida que cumplió esa definición y estaba contabilizado y qué pasó con esas cuentas por cobrar, porque están, digamos, contabilizados por años y no se ha dado su tratamiento contable. Por eso es que la segunda parte hablamos de la estimación del deterioro. La estimación del deterioro, y eso está señalado en la Directiva 05/2022 de cierre contable y de periodos intermedios, señala que el deterioro de las cuentas por cobrar están constituidas por la disminución, ojo, por la disminución desde el reconocimiento inicial de la probabilidad, ojo, de la probabilidad de recibir flujos futuros, ¿ya? Flujos futuros. Correcto. Eso es el deterioro de las cuentas por cobrar. Es decir, las cuentas cuyos términos hayan excedido el tiempo considerado como normal de cobranza, eso, digamos, la entidad debe preocuparse y la norma señala que debe evaluar en cada fecha de presentación si existe evidencia objetiva del deterioro incurrido en cuentas por cobrar o grupos de ellas. Eso es lo que precisa la norma. En el caso planteado, la entidad no ha reclasificado a cuentas de cobranza dudosa o de recuperación al vencimiento de esta multa. Cuando estamos mostrando esta gráfica donde se detallan los clientes, donde se detalla el monto, la fecha de vencimiento, la antigüedad y ponemos una observación si esas cuentas están judicializadas, esas cuentas no están judicializadas. ¿Cuál es la situación actual de esas multas que están contabilizados en los estados financieros? ¿Cómo se están exigiendo? ¿Cómo se implementaron las acciones administrativas, legales, etcétera? Pero aquí lo que tenemos que tener en consideración es evaluar si existe deterioro de estas cuentas por cobrar, ¿ya? Si existe esa evidencia objetiva del deterioro incurrido en cuentas por cobrar. Cuando hablamos del deterioro incurrido, quiere decir que ha vencido esa deuda, ¿correcto? Entonces, aquí la entidad no reclasificó, habiendo vencido la deuda, no reclasificó a cuentas de cobranza dudosa. ¿Qué más? La norma te dice que tienes que determinar si has efectuado la estimación de estas cuentas por cobrar. Tenemos que aplicar nuestro factor de las cuentas por cobrar. Tenemos que aplicar la metodología de estimación en función a su experiencia pasada o de acuerdo con experiencias similares, y eso es lo que nos dice la norma. Entonces, para este caso práctico, también la entidad, teniendo la política contable, no efectuó la estimación de pérdidas por deterioro, y eso es lo que precisa el caso práctico. La entidad en el plan de depuración y sinceramiento contable consideró este importe de los 230.000 en el plan de depuración, la partida 12020901. Adicionalmente a ello, para poder estimar o para poder deteriorar estas cuentas por cobrar, la entidad tiene que tener, así como he mencionado, su metodología de estimación. Si no hay metodología de estimación, difícilmente podemos hacer una estimación respecto a estas cuentas por cobrar. La obligación que tiene la entidad es elaborar su metodología, su directiva que establezcan factores que deben considerar para efectos de hacer el deterioro de estas cuentas por cobrar. Para el caso del ejemplo, ojo, estos casos no están normados, estos factores que hemos establecido son referenciales y no corresponden un lineamiento o a un lineamiento que haya emitido la Dirección General de Contabilidad Pública. De manera explícita lo hemos señalado cuáles son los procedimientos y los caminos que deben llevar para que una entidad pueda deteriorar estas cuentas por cobrar. Entonces, tenemos por un lado las cuentas por cobrar en procesos judiciales, que es un factor
que hemos puesto como ejemplo. Y otro factor, las fechas de vencimiento. ¿Cuál es la antigüedad de estas cuentas por cobrar? Teniendo esta metodología, me pregunto, digamos, a través de un análisis, ¿la entidad cuenta con una política para el deterioro de las cuentas por cobrar? De acuerdo al ejemplo, la respuesta sería sí. ¿La entidad ha realizado la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar? La respuesta es no. Entonces, la entidad ha omitido en realizar este deterioro. Siguiente, por favor. Entonces, haciendo este análisis, separamos aquellas cuentas por cobrar que están judicializados de acuerdo al factor que habíamos señalado y también aquellos procesos, aquellos factores de antigüedad, aquellas deudas que no están judicializados, pero que de acuerdo a la antigüedad de esta deuda, aplicamos la tasa escalonada de acuerdo a la metodología de cada entidad pública. En este caso tenemos una metodología que hemos señalado, un factor de cuentas por cobrar en proceso judicial, el otro factor de antigüedad. En aplicación a ello, tenemos el asiento contable. Como no ha realizado esta reclasificación la entidad en el momento en que ha vencido la deuda, entonces reclasifico a cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación y rebajo la partida que inicialmente he reconocido que son las multas. Y posteriormente, aplicando la metodología de estimación, cargo a la cuenta resultados acumulados debido a que se ha omitido este reconocimiento o esta aplicación del deterioro de estas cuentas por cobrar. Como son omisiones, errores de años anteriores, por lo tanto, cargo a la cuenta 3401, 020304, cuentas por cobrar, y abono la cuenta 1205, cuentas por cobrar diversas. Entonces, con este tratamiento contable que estoy haciendo, la entidad en el momento en que hace el deterioro renuncia a exigir esos derechos. Eso también es otra de las preguntas. La respuesta sería no. El registro de la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar no impide que la entidad continúe con las acciones administrativas o legales para recuperar esos fondos. La entidad continuará exigiendo esos derechos, pero en esencia, en la contabilidad estamos reflejando esa incertidumbre que tiene esta partida con fines de obtener la probabilidad de generar flujos positivos. Y eso es lo que estamos mostrando en los estados financieros. Entonces, el tema del castigo, la Dirección General de Contabilidad Pública, así como hemos mencionado, no regula el tema del castigo de las cuentas por cobrar. Este punto corresponde a la acción propia de la entidad, el cual debe ser realizado en cumplimiento del marco específico aplicable a la fecha. Con el deterioro contable estoy cumpliendo el marco normativo vigente a fin de mostrar fielmente las transacciones en los estados financieros. En el plan de depuración y sinceramiento contable tenemos la cuenta 12020901 que ha sido programado para el trimestre 4. Tenemos la ejecución de los 230,000. Asimismo, es importante señalar que dos partidas contables que no estaban en el plan de depuración y sinceramiento, la comisión de depuración, no el contador, la comisión de depuración, de acuerdo a sus funciones, actualizó de estas dos cuentas contables que son la 120299 y la 120902, que son por 230,000 y 169,000. Para esta actualización, la norma señala que debe aprobarse con resolución del titular de la entidad para el avance y la actualización. Debe quedar claro de que para cada trimestre solamente debe emitirse una única resolución. Entonces, eso es el procedimiento que deben seguir a fin de evaluar si esa partida cumple con la definición y los criterios de reconocimiento. Adelante, por favor. Bien, continuamos. El caso 2 corresponde a entregas a rendir cuentas pendientes sobre el personal que ya no labora en la entidad y ha fallecido. El caso práctico
señala que al 31 de diciembre del año 2021, una entidad presenta saldos en la cuenta 12050501 viáticos no rendidos desde el año 2013 por un monto de 20.500, de los cuales se ha identificado que en muchos de los casos el personal ha fallecido o ya no labora dentro de la entidad. Esta información es importante a fin de que la Comisión de Depuración evalúe. Las áreas involucradas tienen que reportar esta información con el detalle de este ejemplo que estamos mostrando. El personal 1, el personal 2, el personal 3, como caso del ejemplo, tenemos los importes a rendir que no se han exigido en su momento, debido a que estos fondos fueron entregados a los trabajadores para el desarrollo de las comisiones de servicio, los mismos que debieron ser rendidos en el plazo establecido en el marco del Decreto Supremo 07-2013, que regula el otorgamiento de viáticos para el viaje en comisión de servicio en el territorio nacional. El trabajador en ese momento y actualmente cuenta con 10 días hábiles de culminada la comisión para realizar la correspondiente rendición de viáticos. No hubo un control adecuado por parte de la entidad, por eso les decía que la entidad tiene que implementar mecanismos internos, directivas internas, a fin de que se cumplan la normativa, no solamente de la Dirección General de Contabilidad Pública, sino normativas de otros sistemas administrativos. Y por eso, dentro del proceso de depuración y sinceramiento contable, se ha establecido que no se excluye normativas de otros sistemas administrativos. Por eso es que estamos citando, digamos, este decreto supremo que establece los plazos de rendición. Entonces, en el momento en que estos viáticos no han sido rendidos, la entidad tiene que preocuparse, tiene que hacer su tratamiento contable de acuerdo a la dinámica del plan contable gubernamental, de acuerdo a las políticas internas que ha implementado la entidad, etc. En el análisis que se ha establecido para el caso del ejemplo, tenemos personal fallecidos, personal que ya no labora entidad. Entonces, hay fechas que debieron haberse rendido, excedieron ese plazo, pasaron más de 9 años y seguimos mostrando una cuenta del activo. Si hablamos de la cuenta o del elemento 1, hablamos de la partida del activo y tenemos que siempre preguntarnos, ¿qué es un activo? Son recursos controlados. Y sobre estos recursos tengo el control, o sea, otra interrogante que debemos hacernos. Y así debemos hacer el análisis a fin de que podamos sustentar de manera técnica nuestro informe técnico y elevar los resultados al titular de la entidad a fin de que el titular apruebe esos resultados y registre y refleje la transacción en los estados financieros. La entidad cuenta con una política implementada que considere la antigüedad de las cuentas por cobrar para su metodología de estimación de deterioro de otras cuentas por cobrar o grupo de ellas, derivadas de rendiciones de viáticos o no rendidos. La entidad tiene que implementar su propia política. Aquí en el ejemplo estamos señalando que la entidad sí tiene una política para estos casos. Factor de antigüedad, que es la metodología de deterioro, que vamos a aplicar como ejemplo, pero que también la entidad debe tener en consideración ello. La entidad implementa su propia política. Vamos a hacer el análisis. Siguiente, por favor. De acuerdo a la definición del activo y los criterios de reconocimiento, si no cumple, digamos, esta definición del activo, porque no controla el recurso, no voy a obtener ningún beneficio futuro, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es reclasificar estos viáticos de los funcionarios que han fallecido y los funcionarios que ya no laboran en la entidad. ¿Debería haberse aplicado en ejercicios anteriores? La respuesta es sí. Entonces, como la entidad no aplicó estos procedimientos, entonces en el marco del proceso de depuración tenemos que corregir todos estos errores de años anteriores que no se han efectuado, esas omisiones que son errores. Por lo tanto, igual hago la reclasificación de viáticos con cargo a cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación. Y posteriormente a ello, ¿verdad? Aplico mi metodología de estimación. En este caso, al haber transcurrido
más de 9 años, porque mi metodología de estimación señala que cuando el plazo de vencimiento haya transcurrido más de un año o más de 12 meses, entonces la tasa la tasa escalonada que debo aplicar es el 100%. Por lo tanto, el deterioro de estas cuentas por cobrar serían los 200 o los 20.500, cargando a la cuenta resultados acumulados y abonando la cuenta por cobrar diversas, que es la 120902. Otra de las preguntas. El registro de esta estimación del deterioro de las cuentas por cobrar impide que la entidad continúe con las acciones administrativas o legales para recuperar estos fondos. La respuesta es sí. La entidad continuará con las acciones administrativas, con las acciones legales, para recuperar estos recursos. En el momento en que la entidad tome la decisión o renuncie a que ya no va a exigir, en ese momento, la entidad, habiendo tomado esa decisión, se hará el tratamiento contable correspondiente. Por eso es que la norma, y aquí lo precisamos, que la Dirección General de Contabilidad Pública no regula el castigo de cuentas por cobrar. Corresponde dicha acción a la gestión propia de la entidad, el cual debe ser realizado en cumplimiento al marco especificado que la entidad debe, digamos, determinar. Entonces, esas son las precisiones que queremos señalar con este caso práctico 2. Siempre tengan en consideración la definición del activo y los criterios de reconocimiento. Siguiente, por favor. En el plan de depuración y sinceramiento contable, la entidad ha programado la partida 1205-0501 viáticos, programación inicial, y las dos partidas que corresponden a la cuenta 120299 y la 120902 no han sido programados. Sin embargo, se actualiza estas partidas contables en el plan de depuración en la etapa de ejecución, y estas actualizaciones, como habíamos mencionado, igual tienen que aprobarse conjuntamente con el avance del proceso de depuración y sinceramiento contable. Siguiente, por favor. Bien, tenemos el tercer caso referida a salida de inventarios pendientes de regularización. Una entidad ha distribuido bienes a otra entidad pública. Esto es una transferencia. Los documentos que sustentan la salida de estos bienes es la PECOSA. En muchos casos no han cumplido con las formalidades administrativas necesarias al momento de la recepción y a la fecha no han sido posibles regularizar, originando que la entidad tenga en su cuenta inventarios sobreestimados por no registrar el consumo o la transferencia de estos bienes en la contabilidad. Y aquí recogemos el primer punto que habíamos señalado, la esencia económica, el fondo sobre la forma, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y como estamos analizando la partida del activo, tenemos que tener en cuenta que es un activo, ¿verdad? Son recursos controlados. Y si yo tengo todavía en mi inventario una partida 1302, 1301 que corresponda a la partida de mi inventario, entonces tengo que preguntarme, ¿cumple la definición del activo? ¿Voy a recibir de esa partida un potencial de servicio? ¿Voy a restringir a que terceros puedan ingresar o utilizar ese potencial de servicio? ¿O puedan utilizar esos inventarios? En otras palabras, la respuesta es no. Y por lo tanto, esa partida no cumple la definición y los criterios de reconocimiento. Más que todo, la definición del activo. Al no cumplir la definición del activo, simplemente ya no tendría que hacer una evaluación de los criterios de reconocimiento, porque se cae todo. Al final, solamente evalúo la definición del activo. En el cuadro siguiente hemos señalado, por ejemplo, el detalle de las PECOSas, el monto de cada uno de ellos, la fecha en que se emitió la PECOSA, y ahí nos preguntamos, ¿hay control? La respuesta es no. No son recursos controlados,
no existe el inventario, no está físicamente esos bienes en el almacén. Resultado de hechos pasados, recuerden que el suceso pasado, digamos, se tiene que tener en cuenta para efectos de control. Sabemos que la entidad transferente seguramente compró esos activos, ¿verdad? Esos activos mediante una orden de compra o realizó, digamos, un procedimiento de contratación, etcétera. Eso es el suceso pasado. ¿Cómo se origina la adquisición de ese bien? ¿Se espera obtener en el futuro un potencial de servicio de este activo o de este inventario? La respuesta es no. Y por lo tanto, esa partida estaría sobreestimada en los estados financieros. Entonces, esa es la forma en la cual tenemos que hacer el análisis en el momento de hacer el informe técnico. Y para hacer el informe técnico necesitamos de información. Necesitamos que las áreas involucradas reporten información. ¿Correcto? Dentro de la Directiva 03 se establecen esos procedimientos que también lo hemos mencionado. Siguiente, por favor. ¿Cuándo debería haberse consumido este inventario? En el momento en que el inventario, digamos, en el momento en que se transfiere ese activo, ¿verdad? En el momento en que se transfiere ese activo. Las transacciones se reconocen en el momento en que ocurre el hecho económico. Eso es lo que dice la norma contable. Y de acuerdo al párrafo 44 de la NIC SP12, señala, digamos, que el importe de cualquier rebaja de los inventarios y todas las pérdidas de los mismos se reconocen como gasto en el periodo en que tenga lugar dicha rebaja. Y eso es muy importante. ¿En qué momento se origina, digamos, la rebaja de ese inventario? Eso hay que tener en consideración. ¿Correcto? Teniendo este análisis, la entidad registra resultados acumulados debido a que no cumple la definición y los criterios de reconocimiento y rebaja la cuenta del inventario, y en el plan de depuración y sinceramiento contable, como la entidad no ha programado, en este caso programó, ¿verdad?, estos medicamentos, ejecuta, no hay una actualización debido a que solamente es una partida contable, tenemos la ejecución y el registro contable. No hay que olvidar que para el registro contable siempre debemos contar con la resolución del titular de la entidad, a no ser que esté dentro de las excepciones señaladas en la resolución directoral 08-2022. Sin embargo, si están reguladas dentro de las excepciones, igual el titular de la entidad tiene que formalizar estos registros contables. Bien, entonces con esto terminamos estos 3 puntos que han sido muy, muy importantes y estoy seguro que les va a ayudar a tomar decisiones con relación al tema contable, aplicar los procedimientos que están señalados en el marco del proceso de depuración y sinceramiento contable, hacer el análisis y evaluación de acuerdo a las definiciones del activo, no solamente a las cuentas del activo, sino también a las cuentas del pasivo, que tenemos normativas para ello. Entonces, con esto termino mi intervención. Adelante, Yulisa. Muchas gracias, Gilmer, por tu exposición. Continuando con la capacitación, damos pase al señor Marlon Prieto Ormaza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, quien desarrollará los 3 siguientes casos, referentes a obras concluidas sin acta de recepción y registradas en construcciones en curso, propiedad, planta y equipo no registrados por falta de liquidación técnica o financiera, y edificios no reconocidos por falta de saneamiento legal respecto a la titularidad. Adelante, Marlon, por favor. Ok, Yulisa, muchísimas gracias por este pase. Solo me confirma si todo está bien, el audio. Sí, se escucha bien y se ve tu pantalla. Perfecto, muchas gracias, Julia, nuevamente. Y bueno, un saludo cordial a todos los colegas. Hoy día estamos con los colegas del gobierno regional, ¿cierto? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar en los 3 niveles de gobierno. Entiendo la magnitud de obras públicas que realizan este nivel de gobierno. Son muchísimas, en verdad.
Y por cierto, valoro mucho el esfuerzo, el trabajo que hacen los colegas que están relacionados con las obras públicas, ¿no? Siempre contabilidad tiene que ver con todo este proceso que hacen los otros rectores, en este caso las dependencias que corresponden a las oficinas de infraestructura, ¿no? Lo cierto es que la administración pública no solamente es contabilidad, la administración pública tiene procedimientos, la administración pública tiene procesos y que seguramente ese hecho económico del cual mucho hablamos va a estar debidamente sustentado en los documentos que correspondan. Por eso justamente cuando Gilmer estuvo presentando las primeras diapositivas, Gilmer decía que estos casos prácticos que estamos presentando hoy día no derogan ni tampoco reemplazan o modifican lo regulado por la normativa de los otros sistemas administrativos. Recordemos que según la ley Lope tenemos 11 sistemas administrativos en el sector público y así como la contabilidad regula aspectos netamente contables, igual hay rectores que regulan aspectos de las contrataciones, de las obras públicas, del presupuesto, del manejo de la tesorería, ¿no? Del manejo de la gestión de bienes muebles e inmuebles, y etcétera, etcétera. Ustedes mejor que yo la saben. Asimismo, Gilmer también ha señalado que el registro contable que están relacionados con estos casos prácticos no exime a la entidad de llevar a cabo los procedimientos administrativos que correspondan. En ese sentido, siempre yo digo lo siguiente, ¿no? En el sector público todos somos parte del control interno y es más, este registro contable que yo estoy registrando en mi condición de contador tiene que estar debidamente sustentado, tiene que estar debidamente documentado. Es decir, la contabilidad no puede ser ajena a un hecho económico, ¿no? Tiene que haber soporte. Es más, si revisamos el artículo 9 del texto único ordenado del decreto legislativo 1438, incluso constituye una falta grave hacer un registro contable sin la documentación correspondiente. Luego, Gilmer también dijo que la Dirección de Contabilidad Pública no convalida la gestión o actos relacionados a la entidad, ¿no? Que es parte de una entidad. Es decir, para eso tenemos a los especialistas contratados en cada entidad y quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo todos estos procedimientos. Y finalmente, el titular, los funcionarios, los servidores, somos responsables de todos los asuntos que tienen que ver con el tema del control interno en una entidad. ¿De acuerdo? Incluso hay temas que nosotros como DGCP no la vamos a responder, ¿no? Tienen que ser tramitados ante los entes rectores que correspondan. Bien, entonces ahora vamos a presentar este caso, continuando con la jornada. Vamos a empezar teniendo en cuenta lo que dice el caso práctico relacionado a las obras públicas. Son 3 casos que vamos a ver que tienen que ver con obras públicas. Las obras públicas siempre podría considerarse como uno de los aspectos complicados en el manejo de la gestión pública. No es pues como pagar sueldos, ¿no? No es como pagar viáticos, oye, te rinde y se acabó, ¿no? O el pago de pensiones, ¿no? Las remuneraciones, los servicios, las consultorías. Eso es fácil. Trabajar en una entidad que solamente se dedica al gasto corriente es muy fácil. La contabilidad puede salir rapidísima, pero a ver, trabaja en una entidad que realiza obras públicas, 80, 70, 60 horas en toda una gestión, ¿no? Las cuales tienen que ser controladas debidamente y que a veces el CIAF ni siquiera tiene los reportes necesarios para poder hacer los análisis. Es decir, una entidad tiene que hacer controles internos, ¿no? Usamos el Excel muchas veces para llevar el detalle de cada obra, del importe que se ha invertido, ¿no? Ese importe que nos va a permitir saber cuál es el valor razonable de esa obra, incluso las depreciaciones, ¿no? Que lo tramita control patrimonial, igual el contador está llevando el control de cada obra. Eso hacemos, porque necesitamos documentar y analizar las cuentas contables. Bien, entonces, dicho esto, vamos con el primer caso. Una entidad muestra en sus cuentas de construcciones en curso, la cuenta contable 150107, acuérdense, la 150106, 07 y 08 están relacionadas a construcciones en curso. Esto es lo que hace muchos años era la cuenta contable 333, construcciones en curso. ¿Se acuerdan? Los más antiguos deben acordarse de esa cuenta contable. Entonces, esta cuenta está en construcciones en curso. Se trata de un edificio cuya construcción ya culminó en el año 2019, hace 4 años. El monto es de 6.700.000 soles. Esta construcción no cuenta con acta de recepción. Sin embargo, ya está siendo utilizada desde el año 2020. Entonces, acá igual, ¿no? Al día a preguntarse por qué. ¿Por qué no tiene acta de recepción? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, yo como contador debo darle una solución a este caso, o sea, no tiene acta de recepción, yo debo meterme y tramitar esa acta de recepción. Yo creo que no, porque este es un aspecto netamente técnico. Esto le corresponde al ingeniero civil, le corresponde al arquitecto determinar la calidad técnica de ese proyecto. Para eso, en una obra pública, de acuerdo con las normas de contrataciones, se contrata a un supervisor,
se contrata a un inspector, e incluso en temas de contrata existe la presencia de un residente de obra. Estos profesionales, con todos los requisitos que exigen las normas de contrataciones, cumplen con esa exigencia para justamente validar la calidad de un proyecto de inversión pública, ¿no? Porque ¿qué pasa si usamos el proyecto y al mes se cae? Oye, pero y ahora la contabilidad fue registrada toditito, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos? Le damos salida, pero, oye, pero ¿por qué lo registraste si nunca fue recibida? Se podría entender también de esa manera. Entonces, este es el caso de esta entidad. Vamos a ver cómo la vamos a resolver. Lo cierto es que no existe el acta de recepción. Sin embargo, la entidad está usando esta obra. Ese es el otro tema, ¿no? Ese es el otro tema que está siendo usado. ¿Quién autorizó el uso? Bueno, eso es un tema, como ya dijo Gilmer, es un tema de la responsabilidad que tiene la titularidad, los funcionarios y servidores de una entidad. Ellos son los responsables. Pero lo cierto es que no tiene acta de recepción. Pero este activo sí está siendo usado, ¿no? Si tuviéramos que por ejemplo, esto llevarlo a una figura, podríamos decir de que esta obra, pues, sí está produciéndose el servicio, la gente recibe el potencial de servicio, y etcétera, etcétera, ¿no? Si es un hospital, por ejemplo, los pacientes reciben atención médica; si es un colegio, los alumnos están en clases, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tiene acta de recepción. Entonces, tenemos acá en la línea de tiempo, tenemos la fecha de inicio de construcción, 1 de mayo, la fecha fue culminada el 20 de octubre, y acá justamente estamos resaltando estos aspectos que son tema de análisis, ¿no? El tema es que aquí está pendiente el acta de recepción, ¿no? Está pendiente. Ahora, ¿la norma contable te soluciona esto? Bueno, la respuesta es no. ¿Qué documento tengo que ver respecto al acta de recepción de obras? Eso tienes que ver, como esta es una obra por contrata, tendrías que revisar el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el capítulo de obras públicas. ¿No? Hay artículos muy interesantes, hay el 208, 209, por ejemplo, sobre todas las condiciones que tiene que tener la obra que se va a recibir. Y luego, la liquidación técnica financiera tampoco ha sido realizada. O sea, tenemos acá dos inconvenientes, ¿no? No hay acta de recepción y tampoco tenemos la liquidación financiera. Pero acá nos enfrentamos a este hecho de que sí, el activo está siendo usado, ¿no? El activo está siendo usado. Muy bien, entonces, aquí estamos considerando que el tema de la vida útil del activo, o sea, el tema de cómo estimamos la vida útil y consecuentemente la estimación de depreciaciones, eso le corresponde al área pertinente, ¿no? Control patrimonial tiene que hacer ese trabajo. Los que manejan SIGA, no todo el Perú maneja SIGA, pero las entidades que manejan SIGA, los gobiernos regionales sí lo tienen, tendrían que registrar en este aplicativo, ¿no? El activo, y el cual automáticamente te emite la depreciación. Solamente hay que alimentar datos como la vida útil estimada, el cual es proporcionado por el área competente. Tampoco esto lo determina el contador, ¿no? ¿Nosotros qué sabremos de calidad técnica de un proyecto de inversión pública? No. Y por si acaso, lo que dice la Directiva 05, ese anexo de vidas útiles solamente es un tema referencial. No es que todos los activos, todos los vehículos tengan una vida útil de 5 años, o los muebles 10 años, o las obras 33 años. Eso es solo referencial. La responsabilidad de la estimación de la vida útil recae en cada entidad pública. ¿Ya? Porque nosotros, ¿qué vamos a saber de eso? Pues, ¿no? Si los patrulleros lo usan las 24 horas, o si el carro del embajador solamente se usa al día media hora, eso lo determina cada entidad. Listo. Luego, desde el punto de vista de la entidad, el valor en libros de los registros realizados en la ejecución de la construcción se considera de manera fiable. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: este importe de 6 millones está registrado por la entidad. Como es una obra por contrata, entendemos de que la entidad, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo bien sencillo, en el CIAF tiene el certificado, se ha comprometido, se ha devengado, ¿no? Se ha girado y se ha pagado. Entonces, la entidad tiene los documentos sustentatorios, como por ejemplo pueden ser las valorizaciones de obra, tiene la factura del proveedor, tiene el recibo por honorarios del residente de obra, y etcétera, etcétera. Entonces, todo está debidamente sustentado. Por eso es que acá dice, este importe para la entidad se considera un importe fiable. ¿Qué significa la fiabilidad? ¿No? La fiabilidad significa pues algo que si bien es cierto, apunta a una exactitud, ¿no? Es de reflejar algo, una imagen razonable, fiel, ¿no? Ese es un principio, inclusive en nuestro 1438. Es el primer principio, la fiabilidad, seguido de la oportunidad y luego del devengado contable. Entonces, la entidad concluye que sí, ese importe es fiable. Ahora, eso tampoco lo decimos nosotros, eso lo decide la entidad.
La entidad es quien está diciendo 6 millones se ha invertido, se ha gastado, se ha pagado, en fin, ¿no? Pero ojo, para esta liquidación no importa tanto el pagado, lo que importa es el devengado. Ya, pero igual, la entidad ha pagado, voy a asumir así. Entonces, eso significa que cuando uno liquida una obra, no solamente liquida con los pagos, liquida con el devengado. Es fácil, por ejemplo, para un tercero ir y liquidar una obra, va a tesorería, le dice, liquido todos los comprobantes de pago, ¿no? Y el tesorero le da y sacan copias y en media hora, esta es tu liquidación de obra. No, eso será un informe financiero, pero eso no es una liquidación financiera de obra. La liquidación financiera de obra implica una posición contable, inclusive. Miren, yo como contador, si alguien me presenta una liquidación financiera y no me presenta un un tratamiento contable, honestamente, no me sirve. Porque yo también tengo el control. Voy al CIAF, puedo exportar tablas y puedo decir, mira, esta obra costó tanto. Y si tú me dices lo mismo, perfecto, eso fue lo que se gastó. Ese es un informe financiero, pero eso no es una liquidación. Una liquidación tiene que ser incluida un tratamiento contable para saber si la contabilidad está bien reflejada y comparamos ahí, ¿no? Si tú como consultor estás equivocado o yo como contador me estoy equivocando. Entonces, ese es el tema de la fiabilidad, ¿ya? Bien, entonces acá dice, la entidad incluyó la cuenta 150107, está registrada en la información financiera como construcción en curso, ¿no? Además, está incluido en el plan de depuración y asesoramiento contable, importante este aspecto, tiene que estar en el plan, ¿no? Y si no, tienes que actualizar tu plan con otra resolución inclusive, ¿no? Iniciar y está programado a ejecutar en el trimestre 4. Acuérdense que de acuerdo al plan de depuración y asesoramiento contable tenemos 6 trimestres, ¿no? Entonces acá la entidad ha considerado en el trimestre 4. Muy bien, entonces ese es el escenario de este caso. Vamos a los análisis. A ver, dice... los elementos de propiedad, planta y equipo deben ser tratados conforme al texto único de la Directiva 05/2016. Correcto, esa es una directiva sobre el reconocimiento, medición de la propiedad, planta y equipo, ¿no? Sé que esto lo han leído en el año 2016, han pasado años, la mente es frágil, vuélvanlo a leer. Pero acá hay un detalle. Hace poco, la Dirección de Contabilidad Pública emitió la Directiva 05/2022, también relacionada al cierre contable, ¿no? Tanto de periodos intermedios como el cierre. Y justamente ahí estamos diciendo que se aplica esta directiva 05. Tiene vigencia la directiva 05, pero lo que no tiene aplicación es el numeral 12. ¿Ya? Eso revisen. El numeral 12, táchenlo, ¿no? En sus normas. En la directiva 05, esto ya no se aplica. ¿De acuerdo? Y luego dice el análisis y en forma supletoria la NIC SP 17. Entonces, ahí tenemos el marco contable. Hasta este punto, perfecto, tengo la directiva 05, ¿no? Tengo la NIC SP 17 supletoriamente, porque estamos aplicando principios, y si no tenemos un aspecto regulado, procedemos a la NICS. Ahora, en la NICS, ¿qué voy a encontrar? En la NICS vamos a encontrar, por ejemplo, el concepto de un activo, el concepto de una propiedad de planta y equipo. Vamos a ver el párrafo 21 de la NIC SP 17 nos dice qué significa las infraestructuras, ¿no? Te ponen cuatro características importantes para reconocer que es una infraestructura. Pero, por ejemplo, yo estaba revisando, la NIC no te dice que es una obra. Nos pone como un ejemplo de la propiedad, planta y equipo, pero no la define la obra como tal, ¿no? Y si yo tuviera que preguntar a todos los participantes, ¿y qué es una obra? ¿Qué entendemos por una obra pública? Entonces, ¿esto lo regula la Dirección de Contabilidad Pública? Por cierto, no lo hace. Pero ahí, por ejemplo, hay otro rector que sí ha regulado la definición de una obra, ¿no? Y se lo puedo decir. Fue modificado el reglamento de la Ley de Contrataciones con un decreto supremo 234/2022, el año pasado. Nos ha incluido un anexo y justamente nos define qué significa una obra pública, ¿no? Eso ya igual ustedes lo revisan, ¿no? Por ejemplo, esta norma ha establecido como una obra que se entiende, se los digo, ¿ya? Es una construcción, una reconstrucción, las rehabilitaciones, las remodelaciones, el mejoramiento, la demolición, la renovación, la ampliación y la habilitación de bienes inmuebles. Eso significa que una obra, además dice, necesariamente requiere un expediente técnico. Una obra requiere expediente técnico, ¿no? En otro caso será pues ¿no? También hay un perfil o una ficha técnica que hay que elaborar. Requiere dirección técnica, tiene que haber un supervisor. Y si no contrata un supervisor, alguien de planta será encargado a través de su cargo de inspector, se va a encargar de la obra, ¿no? Requiere mano de obra y también requiere materiales. Entonces, eso está regulado en otras normas de otros rectores, ¿no? Perfecto, entonces acá tenemos marco normativo. Y vienen las preguntas. A ver, ¿esta construcción cumple la definición de activo? Vamos a responder acá netamente por la parte contable. ¿Esta construcción cumple la definición de activo? Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué sí?
¿no? Porque, como ya hemos escuchado, un activo, ¿qué cosa es? Es un recurso, y yo le agrego acá lo que dice el marco conceptual de las NICs, es un recurso actualmente controlado por la entidad, ¿no? Es un recurso actualmente controlado por la entidad, ¿no? Que provienen de sucesos pasados y de los cuales se espera recibir beneficios económicos o potenciales de servicio. Entonces, en el sector público, ¿no? Está de más decir de que generalmente la infraestructura y las obras públicas generan un potencial de servicio. Entonces, ahí sí estamos, ¿no? Sí cumple la definición de activo. ¿Por qué? Porque quizás la entidad puede decir, sí, yo tengo el control. Nosotros lo estamos usando, no tenemos el control. Decidimos decisiones sobre ese activo. Además, genera potencial de servicio, ¿no? Y la vida útil de este activo se estima en un periodo mayor a un año, ¿no? Tal como define la propiedad de planta de equipo en la directiva 05 y también en la NIC SP 17. Entonces, hasta ahí, perfecto, ¿no? Por eso la siguiente pregunta es, ¿y cumple con la definición de propiedades planta de equipo? Sí, de acuerdo. ¿Y tiene alguna base de medición? ¿Por qué? Porque la NICS SP17 exige una base de medición. A ese activo o a esa propiedad de planta de equipo le exige una base de medición. Entonces acá, ¿tiene base de medición? Sí, sí tiene base. ¿Y cuál? Es el importe en libros. A este monto, ¿no? Claro, ese monto que está registrado. ¿Y ese monto es fiable? Sí, porque se ha pagado, se ha desembolsado, está presupuestado y se puede probar de mil maneras. Correcto. Entonces, hasta aquí estamos respondiendo los aspectos netamente contables, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la contabilidad, que sí cumple las condiciones para ser reconocida como un activo, pero hasta ahí, excelente, ¿no? Sin embargo, estimados participantes, desde el punto de vista contable, sí, de acuerdo, estamos bien acá, ¿no? Sí cumplimos con una definición de activo, es una propiedad planta de equipo, pero ¿y ahora cómo queda la aplicación de los otros rectores? Porque hasta donde yo sé, una obra se activa el patrimonio, ¿no? O una propiedad planta de equipo, por ejemplo, una obra, la que estamos hablando, se activa el patrimonio cuando tiene el acta de recepción. Pero esto no va a ser considerado en el SIGA, pero sí lo voy a tener en la contabilidad. Y ahora cuando hagamos una conciliación va a haber diferencias. Sí, pues no, habrá que explicarla. Pero ayer justo me decía un usuario, me decía, pero el auditor esto nos ha observado esto, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia y todos los años? Es que porque patrimonio no lo va a activar si no tiene el acta de recepción, ¿no? Y consecuentemente no lo va a depreciar. ¿Y quién se encarga de la depreciación? ¿No? ¿Es contabilidad o ellos? ¿No? Ahí también hace otro problema. Pero desde el punto de vista contable, estamos diciendo que sí cumple con una definición de activo. ¿Por qué? Porque tengo el recurso controlado, porque me genera potencial de servicio, porque se espera utilizar por un periodo mayor a un año, serán 60 o 70 años, y etcétera, etcétera, ¿no? Por todos los conceptos que cumplen las condiciones para ser reconocida como un activo. Entonces, siendo así, contablemente se va a registrar. Pero ojo, amigos, es responsabilidad de la entidad continuar simultáneamente con los procesos administrativos. O sea, tampoco podemos decir, yo registro, no importa, no me interesa lo que hagan las otras áreas y yo la contabilidad solo evalúo el activo y lo registro en la contabilidad y que el resto, ¿no? Es un desorden. Y justamente ese es un problema que está pasando en todo el país. Ayer en la otra charla con el otro grupo yo les decía, la Contraloría General de la República ha emitido un informe relacionado al análisis de la infraestructura pública 2017-2020, perdón. He encontrado una infinidad de problemas. Por ejemplo, una conclusión es de que, según el Infoobras, de 76.750 obras ya culminadas, 26.444 solo han sido recibidas. Es decir, solo el 34% de las obras públicas en el Perú, según la Contraloría, tienen acta de recepción. El resto no. ¿Y esto va a seguir así? ¿No? Cuando le escuchamos al Contralor, justamente se refiere a este tema, ¿no? De las obras públicas. Pero bueno, eso es un tema que amerita también una reflexión de parte de nosotros, que somos parte de la gestión pública. ¿Por qué? Porque la Contraloría no es una isla, ¿no? O sea, somos sistemas que actuamos interoperativamente, de acuerdo al 1436. Entonces ahí tenemos que conversar con el administrador, con los amigos de inversión pública. Así como comienza una obra, tiene que cerrarse bien, si no, tantos problemas. Y el que paga todo esto es nuestro país, ¿no? Por la cartera de gestión. Pero acá lo que estamos viendo es la parte contable. Sí se va a registrar porque cumple estas condiciones. Entonces acá decimos, en la medida en que la entidad pueda demostrar que la definición de activo queda satisfecha, incluyendo el ejercicio de control sobre la construcción, podrá reconocerlos en los estados financieros. Podrá reconocerlos en los estados financieros, ¿no? No dice debe, podrá reconocerlos. ¿Qué significa eso? Que es la decisión de usted. Usted toma la decisión al evaluar si cumple con las condiciones de un activo, entonces usted la va a reconocer. Podrá reconocerlos en los estados financieros, ¿ya? Podrá.
Luego, la entidad debe agotar, asimismo miren lo que estamos diciendo, ¿no? La entidad debe agotar las acciones de nivel 1 y nivel 2. ¿Qué son estos niveles? Estos niveles son establecidos en las directivas de depuración y saneamiento contable, ¿no? A fin de sustentar a través de una acción extraordinaria de nivel 3. Es decir, hablamos de una acción extraordinaria de tipo nivel 3, ¿no? Que significa la emisión de un informe técnico. Miren, acá yo había considerado estos justamente los documentos que son parte del nivel 1 y el nivel 2. Acuérdense que esto es lo que se ha establecido. Y el nivel 3 es esta, ¿no? Son las acciones de carácter extraordinario, al no tener documentos que formarían parte de los niveles anteriores. Entonces acá como que, es más, les comento que la DGCP va a emitir un instructivo relacionado a la medición y reconocimiento justamente de los activos y pasivos, ¿no? Entonces eso recientemente va a salir y eso es parte de estas acciones de nivel 3, pero ese documento tiene que estar debidamente sustentado y analizado. Bien, entonces, y luego dice, las diferencias entre la información contable con los registros patrimoniales, esto ya lo he comentado, tiene que ser obviamente conciliado, ¿no? Y seguramente sí va a haber diferencias, porque en la contabilidad va a ser registrada, pero no va a estar registrado en patrimonio. Ahora, ¿cuál es la solución contable? La solución contable es esta, ¿no? El registro contable, en el marco del proceso de depuración y saneamiento contable, ustedes van a hacer esta nota contable 190.006, que justamente acá ya lo había trabajado, aquí lo tengo el CIAF, este es el módulo contable, a un CIAF cliente, y ahí está la nota, ¿no? Miren, esta cuenta que estaba registrada como 150107 por contrata, entonces ahora va a ser reclasificada a una cuenta 150107. Ah, mira, pero sigue en la 150107. Sí, pues lo que pasa es que dentro de este grupo, de esta familia de cuentas 150107, ahí tenemos una cuenta que dice por reclasificar o por transferir. ¿Eso qué significa? Significa que la obra, ¿no? Que la obra ya fue culminada, pero que está en etapa de liquidación. O sea, está en espera de una liquidación financiera. Por lo tanto, retiro de construcción en curso y la traslado a esa cuenta por reclasificar. Repito, significa que la obra ha sido culminada, a pesar que no tiene el acta de recepción. Sería fabuloso, ¿no? Tener el acta de recepción, pero no tiene, pero está siendo usado y hemos analizado los aspectos del activo, ¿no? Que sí cumpla con las condiciones. Entonces, cuando la entidad toma esa decisión, finalmente haría el traslado a esta cuenta. Incluso desde aquí ya podríamos hacer la depreciación, porque mientras esté en construcción, no se puede depreciarla, ¿ya? Pero cuando ya está culminada, sí, está en condiciones de ser usado, ¿no? Es más, se está usando como decimos ahí. Entonces, eso es. Luego se hace esta nota, la nota contable 190.006, y ahí está la reclasificación, y luego tenemos que hacer también el cálculo de la depreciación. Obviamente, si es que no se ha depreciado, hay que hacer una estimación y registrar esa depreciación que no se ha registrado, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, es un error. Por lo tanto, esa depreciación se realiza con esta nota contable 190.005, ¿no? En el CIAF, y esto contra la cuenta de depuración y sinceramiento 3401. Listo, ¿no? También tiene que ser actualizado en el plan de depuración y sinceramiento contable, y ahí cerraríamos este primer caso. ¿Ya? La entidad debe de continuar, acá decimos, ¿no? Nota, ¿ya? Nota. La entidad debe de continuar simultáneamente con el procedimiento administrativo establecido por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, hasta su culminación para la recepción formal de la construcción. Inclusive, queridos amigos, no está de más, y terminamos acá este caso, no está de más que la entidad consulte incluso a este rector, ¿no? ¿Qué debo hacer si es que no tengo si no tenemos los aspectos normativos, ¿no? ¿Qué debo hacer? Podría hacer una consulta ahí. Listo. Ya, vamos entonces al siguiente caso. Ya, vamos al siguiente caso. El siguiente caso se trata de una propiedades, planta de equipo que no están registradas por falta de liquidación técnica financiera. ¿Ya? Se trata de dos entidades, ¿no? Se trata de dos entidades. Entonces, nuevamente, igual, ¿no? Lo que se dijo en un inicio, ¿no? Estos casos prácticos no derogan ni reemplazan o modifican lo regulado por la normativa de otros rectores. Entonces acá podemos entender de que la entidad X muestra en las cuentas contables de construcciones en curso, igual 150108, un puente ya culminado por el monto de 33 millones. Esta construcción ha sido recepcionada en el año 2018 y fue transferida físicamente a la entidad Y, ¿no? Ahí tenemos dos entidades. X es la que construye la entidad, construye la obra, pero no para ellos, ¿no? Sino que va a ser luego otorgada a la entidad Y.
Entonces, acá tenemos todo el ciclo de información. Fecha de inicio de la construcción, 18 de abril del 2017. Fecha de culminación, 15 de marzo del 2018. Acta de recepción, tenemos el 31 de julio del 2018. Miren, acá como que la situación cambia, ¿no? No sé si ustedes pueden sopesar el impacto de esto, pero a diferencia del primer caso, aquí sí hay un acta de recepción. Es decir, aquí hay una conformidad técnica de la obra. El ingeniero encargado o el arquitecto está diciendo, esta obra cumple con las condiciones contractuales. Es más, existe un acta de recepción firmada por la comisión y también por el contratista y dan pues la confianza, ¿no? Esa garantía de que esta obra ha sido recepcionada y eso genera incluso valor público, ¿no? Confianza pública. Es decir, esta obra sí cumple con las condiciones técnicas, ¿no? Y qué bien, que todo sea así, sería fabuloso. Pero acá lo que está pendiente es la liquidación técnica financiera. No ha habido liquidación, ¿de acuerdo? Y el acta de transferencia, se ha realizado un acta de transferencia provisional el 15 de septiembre. Muy bien. Entonces, igual con respecto al acta de transferencia provisional, es un documento propio de la entidad, ¿no? Quien deberá coordinar con el OCE la validez de la misma. Exactamente, ¿no? Lo que pasa es que hay documentos que DGCP no regula, ¿no? Normalmente los documentos son regulados por los otros rectores y nosotros más bien decimos que el registro contable debe tener el documento respectivo, eso señalamos, ¿no? En otro artículo, el 14, ¿no? Respecto al registro contable en el 1438. Entonces acá, ¿cuál es el análisis? Esto no es complicado, ¿no? Esto no está tan complicado. Yo diría que el caso está más fiable. Inclusive, amigos, estoy yendo a la solución. El año pasado fue emitida una ley, la ley 31.589, ¿no? Es una ley que garantiza la reactivación de las obras paralizadas. Y teníamos 90 días para liquidar las obras, 90 días hábiles. Esa norma fue emitida en octubre, ya creo que estamos a punto de cerrar. Entonces, ahí se ha dado responsabilidades también para que se pueda liquidar las obras. Hay que hacer eso, ¿no? Y eso ha sido regulado no por la DGCP, ha sido regulado por otro rector. Listo, entonces a través de su área competente, la entidad determina la vida útil, eso ya dijimos. El valor considerado fiable correspondería al valor en libros que está registrado durante la construcción del activo. Eso también nuevamente, ¿no? Este importe que es tan importante tener en cuenta el valor, porque ya digo, la NIC SP 17 reclama, ¿no?, la medición de la propiedad de planta y equipo. Entonces, este monto de 33 millones, la entidad llega a la conclusión de que es un importe fiable, ¿no? La entidad dice, sí, efectivamente, eso, la entidad X, ¿no? Eso es lo que hemos desembolsado. Perfecto. Entonces, ambas entidades incluyeron las cuentas respectivas en su plan de depuración, ¿no? En el trimestre 4, 2022. Ahí está, X, la entidad X, construcciones en curso por contrata, así lo tiene registrado en el plan, y Y también ha considerado en el plan la cuenta 150103, esto es construcciones en curso, ¿no? Específicamente se trata de una infraestructura vial que es un puente. Entonces, ambas entidades ya coordinan y dicen, oye, hay que registrar nuestro plan, ¿no? Eso es importante porque estamos en esta etapa de depuración. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los análisis de este caso? Nuevamente, hay que considerar la directiva 05 y supletoriamente la NIC 17. Pero acá hacemos algunas preguntas que va a servir mucho para ese entendimiento. Por ejemplo, pregunta 1. ¿La entidad X realizó el registro contable del inicio y avances de la construcción? Sí, X tiene registrado. Es más, X construyó la obra y todo está debidamente documentado, sustentado por 33 millones. Segunda pregunta. ¿La entidad X realizó la reclasificación a la cuenta por transferir cuando la entidad Y recepcionó formalmente la construcción? Y lo cierto es que X no hizo eso. O sea, X no generó esta documentación formal, ¿no?, del acta de entrega-recepción a la entidad Y. No existe ese documento. Entonces ahí es por eso que esta entidad considera llevar este caso a la depuración, ¿no?, contable. Por eso que decimos, no lo tiene X. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué entidad tiene el control? ¿No? ¿Qué entidad tiene el control? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque esta pregunta tiene que ver con el concepto de activo. Un activo es un recurso actualmente controlado. Entonces, ¿quién controla? Ya no es X. Quien controla es Y. No, Y tiene el control. Por lo tanto, decimos acá, ¿quién controla? Es la entidad Y. ¿Qué entidad está haciendo uso y obteniendo el potencial de servicio? De igual modo, ¿no? Es Y, la receptora, ¿no?, de esta obra. Y es la que está haciendo uso y se está beneficiando. Y finalmente, ¿la entidad Y realizó el registro de la depreciación? No.
hay un error, ¿no? Y todos los errores tienen que ir contra las acciones de depuración y sinceramiento contable. Entonces, visto este análisis, decimos acá, ambas entidades, al no transferir el saldo contable y no registrar la recepción del activo oportunamente, no cumplen con lo establecido en la directiva 05. Asimismo, no existiría concordancia con los principios de fiabilidad y el principio de oportunidad que están regulados en el 1438, ¿no? La fiabilidad que garantiza la representación fiel y la oportunidad que tiene que ver con el reconocimiento, medición y presentación de las transacciones en el momento debido. Entonces, ahí llega esa conclusión. Muy bien, entonces ahora, ¿cuál es el tratamiento contable para este caso? Acá X, ¿qué va a ser X, no? ¿Qué va a ser X y qué va a ser Y? X es la entidad que ha construido y Y es la que se está beneficiando. Entonces, preguntas, ¿la estructura cumple la definición de activo para X? No, no cumple. ¿La estructura cumple con la definición de propiedades, planta y equipo? No, no, porque no tiene ningún control sobre ese activo. Por lo tanto, X tiene que retirar de su información financiera. Entonces, aquí en el registro contable, aquí está el registro contable, hacemos una nota 190.005 y justamente esta cuenta 150108 X procede a retirarla, porque no tiene el control de esta propiedad, planta y equipo, ¿no? Contra una cuenta de depuración y sinceramiento contable 3401. Entonces, ahí está registrada. Con esto, prácticamente X estaría cumpliendo el tratamiento contable, ¿no? Luego, igual tiene que actualizar, de ser el caso, el plan de depuración y sinceramiento contable. Esta columna de ejecución prácticamente está cumpliendo con lo programado, ¿no? Y ahí termina X. Ahora, ¿qué va a hacer Y? Pregunta para Y. ¿La estructura cumple con la definición de activo para Y? Sí. ¿La estructura cumple con la definición de propiedad, planta y equipo para Y? Sí. De acuerdo. Entonces, Y es quien debe tener ese activo, ¿no? Por las condiciones que estamos diciendo aquí. Que tiene el activo, cumple con las condiciones para ser reconocida como activo, cumple con las condiciones para ser reconocida como propiedad, planta y equipo, entonces Y tiene que registrarlas. De igual modo, Y tendrá que hacer la estimación por depreciaciones. Todos estos porcentajes lo determina cada entidad y tiene que ser registrada por Y. ¿Qué va a hacer Y? Y tendrá que hacer un registro contable incorporando este puente, esta infraestructura vial, en la cuenta contable 150103 contra la cuenta 3401 de depuración y sinceramiento contable. Asimismo, Y, como es el encargado de actualizar la depreciación, tiene que, ese importe estimado por la depreciación tendrá que registrarlo contra la cuenta 3401, que es depuración y sinceramiento contable, ¿ya? Entonces, igual modo, ¿no? Tiene que actualizar la ejecución en el plan de depuración y sinceramiento contable. Nota. El proceso de depuración y sinceramiento contable no excluye a la entidad de continuar, ¿no?, simultáneamente con el procedimiento administrativo establecido hasta su culminación para la incorporación de las construcciones en su patrimonio institucional. Para este caso, la estructura. ¿Ya? Entonces, igual, eso ya lo hemos estado comentando, el procedimiento administrativo tiene que seguir. Y si hay dudas respecto a esto, tienes ahí a los rectores, tienes a la DGA, tienes al OCE para hacer las consultas sobre qué procedimiento debes hacer, ¿no? Tampoco le dices, ya está contablemente y lo otro se va a quedar por toda la vida, ¿no? Hay que solucionar eso. Listo, amigos. Entonces, ese es el caso número 2 respecto a una obra que es transferida a otra entidad. Y ahora pasamos al último caso. Al último caso, este es un edificio que no está reconocido, ¿no? No está reconocido por falta de saneamiento legal, ¿no? Muy bien. Correcto. Perfecto. El caso nos dice esto, ¿no? Miren, tiene que ver con un tema de registros públicos, ¿no? Con la titularidad que pueda tener la entidad respecto a esto. A ver, ¿qué dice el caso? Dice, una entidad cuenta con un edificio por un valor terreno 2 millones, edificio 6 millones. ¿Cómo obtuvo ese valor? La entidad dice, valor obtenido a través de una tasación. Perfecto. Entonces, hasta ahí la entidad es responsable de haber realizado esta tasación y la entidad igual, ¿no?, llega a la conclusión de que tiene valores tanto en terreno como edificios por estos importes señalados. Muy bien. El cual no se encuentra registrado en la contabilidad. Uy, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no se registró? Siempre hay un por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se registró? Lo que pasa es que esta entidad no lo ha construido, ha recibido de otra entidad, ¿ya? Puesto que a la fecha no culmina el proceso de saneamiento físico legal, tampoco no hay procedimiento físico legal. Asimismo indica que actualmente el inmueble se encuentra registrada en cuentas de orden.
Sin embargo, el mismo se encuentra en uso. Bueno, interesante el caso, ¿no? Claro, como tú no has hecho desembolsos, seguramente no has utilizado un presupuesto, no tienes bases del gasto público, por lo tanto desconoces del importe, ¿no? Pero sin embargo, hiciste una tasación, ¿no? 2 millones y 6 millones. Y en la contabilidad aparecen cuentas de orden. ¿Es correcto eso? ¿No? Vamos a ver. Entonces, la edificación fue ejecutada por otra entidad, ¿eh? La ejecución fue ejecutada por otra entidad y que de repente nunca te entregó la transferencia, nunca hizo la liquidación financiera, como también suele pasar eso en nuestro país, ¿no? En nuestro querido Perú hay un montón de problemas en las obras públicas, hay cantidad de problemas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no lo hizo, pues, no entregó formalmente la obra. Entonces la entidad está usando este activo seguramente también por muchos años y está en cuentas de orden, ¿no? Y por ese motivo es que la entidad bajo su responsabilidad opta por esta decisión de hacer una tasación. Y dice, y transfería eficiente, pero no contablemente. Asimismo, la entidad no ha encontrado documentos, ¿no? La entidad no ha encontrado documentos. Sea una pregunta tan recurrente en los aspectos de depuración y sinceramiento contable, es esta, ¿no? ¿Qué dice la comisión? Dice, no hay documentos. No tengo documentos. No, ya hemos hecho todo el esfuerzo posible, pero no hay documentos. ¿Seguro has hecho todo el esfuerzo posible? Sí. ¿Seguro? A ver, dime qué has hecho. Y a veces solamente han ido ¿no? a los archivos y no han encontrado. Entonces, la entidad no ha encontrado documentos obligatorios, pero sí hay que hacer todo un esfuerzo, ¿no? sobre eso, ¿no? Tampoco hay que darnos por vencidos rápidamente. Yo creo que el éxito de ese trabajo de búsqueda de información radica en la dedicación, la exclusividad que se le dedique, ¿no? El tiempo sobre todo. Yo entiendo que en los niveles subnacionales a veces se carece de mucho recurso humano, pero podríamos hacer algo como para reforzar el equipo, ¿no? Inclusive con practicantes, ¿no? Para que ayuden a buscar los archivos, ¿no? Yo creo que cuando sí se busca información se encuentra, ¿no? El CIAF ayuda mucho en eso, por ejemplo. Más de 20 años el CIAF tiene registros administrativos y en el registro administrativo, si bien es cierto, no está el documento escaneado, pero por lo menos dice qué orden de compra fue emitida, qué número de factura, el nombre del proveedor, ¿no? O sea, se puede encontrar información. Listo, la línea del tiempo tenemos ahí, la transferencia física del activo el 28 de diciembre de 2018, la fecha determinada por el área técnica del inicio del potencial de servicio en condiciones de ser usado 15 de marzo de 2019, perfecto, fecha de suscripción del acta no tiene, ¿no? No existe fecha del acta de transferencia, pero sí tenemos una fecha de tasación 25 de agosto de 2021. Análisis. ¿No? Entonces, análisis, ya hemos señalado que la entidad tiene que revisar el marco normativo contable, el decreto legislativo 1438, por ejemplo, dice, el registro contable, las transacciones y otros hechos económicos de la entidad del sector público, los servidores responsables no pueden dejar de reconocer partidas que cumplan la definición y los criterios de reconocimiento de los elementos de los estados financieros ante la insuficiencia o inexistencia de normas contables específicas. Importante el artículo 14, el 14.2, ¿no? Así es. Igual, nuevamente, la entidad tiene que agotar las acciones nivel 1, nivel 3, que ya lo hemos explicado. La entidad debe evaluar si el inmueble cumple la definición y los criterios para su reconocimiento como propiedad, planta y equipo, conforme a la Directiva 05 de la NIC SP 17. De manera que en este trabajo de depuración de obras públicas, ¿no? Por la parte contable, yo diría que las normas que nos van a acompañar constantemente son estas: la Directiva 05, supletoriamente la NIC SP 17 y el decreto legislativo 1438. En especial para saber si estamos o no frente a un activo o una propiedad, planta de equipo, ¿no? Las cuales nos dicen cuáles son las condiciones y criterios para dicho reconocimiento. Asimismo, la entidad ha llegado a la conclusión de que cuenta con el control, o sea, tiene el control y que recibe el potencial de servicio, ¿no? de la edificación desde el año 2019. Excelente, ¿no? Hay documentos, hay pruebas de que efectivamente la entidad tiene el control y genera el beneficio. La entidad concluye que la tasación constituye una base de medición fiable para otorgar al activo un valor razonable. Perfecto, ¿no? La fiabilidad, porque no hay registro contable sin importe, ¿no? Entonces acá tiene el valor ya de 8 millones, ¿no? 2 para el terreno y 6 para la infraestructura. El área competente determina la vida útil, igual el área correspondiente establecerá la vida útil. Perfecto, entonces dicho esto, amigos, sí estamos frente a un activo porque la misma entidad ha concluido que sí tiene el control del activo, tiene el potencial de servicio y claro, hay documentos que faltan, los cuales van a ser tramitados ante las instancias correspondientes, ¿no? ¿Qué hacer con esos documentos? Por eso decimos que simultáneamente al registro contable tiene que existir los procedimientos administrativos debidos. La solución, acá ponemos
las diferencias entre la información contable con los registros patrimoniales tienen que ser debidamente conciliados. Ya también lo he explicado, seguramente aquí va a haber diferencias entre contabilidad y control patrimonial. Solución, preguntas. ¿La edificación cumple con la definición de activo? Sí. ¿La edificación cumple con la definición de propiedades, planta y equipo? Sí. ¿El terreno cumple con la definición de activo? Sí. ¿Y también cumple con la definición de propiedad, planta y equipo? Sí. ¿Existe alguna base de medición? Sí. Tenemos ahí una tasación, que sería su valor razonable. Muy bien. Aquí se determina la depreciación, la estimación, y acá viene la solución, el registro contable, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer una nota contable, grupo 190.004. Aquí vamos a incluir esta obra, ¿no? La obra 1501, debidamente neteada, ahí está. Luego registramos el terreno, 2 millones, y las cuentas de depuración y sinceramiento contable respectivas. Ahí están las cuentas. Asimismo, el importe de la depreciación, ¿no? La vamos a registrar acá, con la nota contable también correspondiente. Activamos la cuenta de depreciación contra la cuenta de depuración y sinceramiento contable. Y finalmente, ¿no? Está el trabajo de actualizar el plan de depuración y sinceramiento contable, ¿no? Registramos lo que se ha ejecutado. Aquí está. Bien, amigos, entonces estos han sido los 3 casos, Julie. Ahora te doy paso, Julie. Gracias, adelante. Ok, Marlon, muchas gracias por tu exposición el día de hoy. Y a continuación pasamos a la ronda de preguntas. Nuestros panelistas darán respuestas a las consultas que hemos ido recopilando en el desarrollo de la presente conferencia virtual, ¿no? Bueno, la primera pregunta estaría dirigida al señor Gilmer Ticona y es la siguiente. Se tiene viáticos pendientes por rendir al 31 de diciembre del 2010 por 26.000 soles aproximadamente. No se ha implementado a la fecha políticas de tratamiento contable para su deterioro, además de la revisión al expediente físico de asignación y rendición no se ha ubicado. Solo se cuenta con información extraída del CIAF. ¿Qué acciones se debe tomar en el proceso de depuración y sinceramiento? Adelante. Bien, gracias. Sí, gracias, Yulisa. En principio, la Directiva 03/2021 de lineamientos administrativos ha señalado los procedimientos a seguir. Las entidades dentro de este marco contable ha precisado en el caso de que las entidades no tengan documentación, existen acciones que deben, digamos, implementar. En este caso estamos hablando de las acciones del nivel 1, las acciones del nivel 2, las acciones del nivel 3. Todos estos pasos tienen que ser, digamos, iniciados en el momento en que la entidad busca la información disponible y en el momento en que la entidad determine que no existe información, llegará hasta la acción del nivel 3, en el cual sustentará, y eso es lo que señala la norma, sustentará mediante informe técnico y el informe legal, argumentando que la entidad inició en la búsqueda interna, llevó a la acción del nivel 1, trató de reconstruir información y al final determinó que esa reconstrucción de información no ha sido posible, ha sido impracticable. Eso tiene que estar bien sustentado para pasar recién a la acción del nivel 3. Ahora, con relación a que si la entidad, digamos, tiene identificado que esas rendiciones devienen del año 2010, tenemos que tener en consideración que para efectos del deterioro, ojo, para efectos del deterioro, la entidad tiene que elaborar su propia metodología y sobre esa metodología aplicar el porcentaje que la entidad determine en su propia normativa interna. Entonces, si no hay una directiva actualmente para efectos de hacer algún deterioro de las cuentas por cobrar, entonces la entidad debe implementar a fin de corregir estos errores. Entonces, es muy importante tener en cuenta, uno, llevar los procedimientos señalados en la Directiva 05. Luego,
implementar su política contable, su directiva interna a fin de aplicar, digamos, estos procedimientos del deterioro. Eso es muy importante, Yulisa, y todos los que están, digamos, conectados el día de hoy, tengan en cuenta ello. Si no tengo una política, entonces no voy a poder hacer el deterioro de las cuentas por cobrar. Esta política va a permitir que la entidad uniformice criterios, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante para poder, digamos, dar este mensaje. Gracias. Ok, muchas gracias, Gilmer. Continuamos con la siguiente pregunta que estaría dirigido al señor Marlon Prieto y la entidad indica lo siguiente. Se han enviado varios oficios a las municipalidades para cerrar la transferencia de propiedad, planta y equipo. Sin embargo, no responden. Nosotros a la fecha tenemos ingresos de estos activos y existe control sobre ellos. ¿Debo registrarlo en la contabilidad? Adelante, Mar. Yuli, esto menciona el caso que han remitido oficios, ¿no? No sé qué contiene ese oficio, ¿no? Para empezar a responder esta pregunta, quieren cerrar meses las transferencias. Lo que debo precisar también que en este evento, Yuli, esto seguramente por un tema de espacio, las preguntas no siempre son completas, ¿no? Entonces, yo en mi condición de ponente me gustaría tener todo el argumento necesario porque puedo decir que estoy entendiendo un aspecto que no viene en el sentido de la pregunta, ¿no? Pero trataré de entender lo que dijo la consulta y dice que estos activos están pidiendo información, no sé qué tipo de información, no sé a qué tipo de activos se refieren, pero lo cierto es que dice que eso le está generando ingresos, ¿no? Tienen actividades y le generan ingresos y tienen el control. Entonces, ahí como que yo percibo que me falta información para responder la pregunta, pero no obstante a lo que estoy entendiendo, diría que la entidad tiene la responsabilidad de evaluar si cumple o no con los criterios de reconocimiento de un activo y de propiedad, planta y equipo. Estamos repitiendo constantemente, tienes el control del activo, ese activo te genera potencial de servicio, existe la documentación fuente que apoye ese acto económico. Entonces, si es así, es la responsabilidad de la entidad reconocerla como activo. Acuérdense que los casos prácticos que hemos citado el día de hoy no derogan, ni reemplazan, ni modifican lo regulado por la normativa de otros rectores. Eso queda claro, ¿no? Y el registro contable de estos casos prácticos no exime a la entidad de llevar a cabo sus procedimientos administrativos. Entonces, eso sería mi respuesta, Julia, a esta pregunta. Ok, Marlon, muchas gracias por las precisiones. Pasamos a la siguiente pregunta. Por favor, Gilmer, esta estaría dirigida a tu persona y la entidad nos indica lo siguiente. Si en la información financiera se tiene importes que reflejan saldos de existencias porque el responsable de almacén no remitió a la oficina de contabilidad las PECOSAS dentro de los ejercicios anteriores y recién en el presente ejercicio remite estas PECOSAS, ¿es necesario que estos importes sean incluidos en el proceso de depuración y sinceramiento contable o se puede realizar la regularización de la transferencia de bienes? Adelante, Gil. Bien, gracias, Yulisa. En principio, la Directiva 05/2022 de cierre contable y de periodos intermedios señala que toda corrección de error de ejercicios anteriores se debe efectuar mediante el proceso de depuración y sinceramiento contable. En este contexto, entendemos que el consumo de estos bienes o la transferencia de estos bienes se ha suscitado en ejercicios anteriores y por lo tanto esa información estaba disponible en ese periodo. Por lo tanto, la entidad no ha regularizado o no ha contabilizado esta transferencia. El evento ha ocurrido en años anteriores. Por lo tanto, esa corrección de omisión se debe efectuar en el presente ejercicio y debe ser incorporado esa partida que van a corregir mediante una actualización en el plan de depuración y sinceramiento contable y utilizar las cuentas contables que están contenidas en la operación complementaria 190.000. Entonces, entra el proceso de depuración debido a que esa transacción se ha realizado o se ha suscitado en el ejercicio anterior. Ok, Gilmer, muchas gracias.
Continuamos con la siguiente consulta dirigida a Marlon y la entidad nos indica lo siguiente. Se transfirió obras que concluyeron y liquidaron en periodos anteriores y la transferencia a otra entidad se realizó en el periodo 2022. Dichas transferencias se tiene que utilizar también la cuenta 34 considerándose como depuración y sinceramiento. Ok. Gracias, Yuli. A ver, aquí estamos hablando de dos entidades. Una entidad construyó, justamente uno de los casos que hemos visto, ¿no? Una entidad construye y transfiere a diversas entidades varias obras, ¿no? Tiene liquidación y también realiza la transferencia, nos comenta. Entonces, la pregunta, ¿debo utilizar la cuenta 3401 de depuración y sinceramiento contable? A ver, veamos. Si tú no lo has registrado, esas transferencias, entonces tú tienes, ¿no? La cuenta contable en tu información financiera. ¿Se entiende así? Ahora, como tú has trasladado estos bienes a una entidad destinataria, con toda la liquidación, como tú lo señalas, y con todas las transferencias realizadas, entonces, al momento que tú haces el registro contable ahora, de hecho, que vas a tener que utilizar la cuenta de depuración y discernimiento contable. De hecho que sí, ¿no? Porque proviene de años anteriores, dices, ¿no? Ya, si proviene de años anteriores y no lo has registrado en su oportunidad, claro, estamos frente a un error. Pero es distinto, por ejemplo, ¿no? Ahí utiliza la precisión, es distinto si esta obra se está ejecutando este año y estoy cumpliendo con todos los lineamientos técnicos y normativos, ¿no? Que corresponden al proceso de una obra pública. La hemos culminado, la hemos liquidado y la estoy transfiriendo, ojo, ahí no hay error, ¿no? Ahí se está cumpliendo un proceso adecuado. Entonces ahí no habría que usarse la 34. Pero dado que la pregunta viene que son obras que provienen de años anteriores, entonces yo concluiría de que esta obra no fue registrada en el momento oportuno. En ese sentido, sí, ese error de no haberse registrado en su oportunidad debería pasar por el proceso de depuración y cesamiento. Ok, Marlon, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta para el señor Gilmer Ticono y la consulta indica lo siguiente. ¿Qué ocurre con las rendiciones pendientes por parte del personal que ha fallecido producto de la pandemia? Adelante. Gracias, Yulisa. Pensé que la pregunta era amplia, pero entiendo que es una pregunta bien cerrada. ¿Qué ocurre, digamos, con los funcionarios que no han rendido en su oportunidad y el funcionario ha fallecido? Entonces, la entidad, en efecto, lo que tiene que hacer es, digamos, reflejar esta incertidumbre, digamos, de la recuperación de estos fondos. Entonces, ahí me parece que la entidad tendría posiblemente el nulo, o sea, de poder recuperar los flujos positivos, es decir, esos derechos no se van a concretar. En efecto, la entidad lo que tiene que hacer aquí es deteriorar, ojo, deteriorar esas cuentas por cobrar. El deterioro de esas cuentas por cobrar permite a la entidad contabilizar cuentas de cobranza dudosa y una cuenta correctora por la misma cuenta contable que va a deducir o va, digamos, para efectos de presentar los estados financieros, va a presentar de manera neto. Ahora, el tema de si, digamos, la entidad tiene que pronunciarse respecto de si hay un documento administrativo legal que señale que estos derechos ya no se deben exigir, entonces ese documento dará lugar al tratamiento posterior. Pero en esencia tenemos que aplicar el deterioro de las cuentas por cobrar y luego con los documentos administrativos o legales que emita la propia entidad pública, se hará el tratamiento contable luego de haber hecho el deterioro. Eso es, Yulis. Gracias. Ok, Gilmer, muchas gracias. Continuamos con Marlon con la siguiente consulta. La entidad indica, se tiene un predio que se construyó para fines propios a través de administración directa. A la fecha, la obra no fue liquidada ni recepcionada por problemas con pagos a los proveedores, los cuales están judicializados.
A la fecha, dicho predio ya está en uso. ¿Qué tratamiento se debe tomar? Adelante, Marlon. Listo. Obras por administración directa, Yuri, ¿no? Ya, este tipo de obras, amigos, yo me permito decirles que no está regulado por aspectos de las contrataciones del Estado. Acuérdense que estos procedimientos de obras por contrata han sido regulados por la misma Contraloría, ¿no? Se trata de que ustedes revisen, ¿no? Revisen, por ejemplo, es la resolución de Contraloría 195 del año 88, CIG. Es una norma que tiene más de 40 años, pero que según el SPIG sigue vigente, el Sistema Peruano de Información Jurídica, sigue vigente la norma, ¿no? Entonces, estos mecanismos de administración de obra que abundan en el país y que son las que más generan los problemas, según la Contraloría General de la República, deberían ser vistas también sobre esos aspectos normativos que la misma Contraloría ha dicho. Que yo sepa, por ejemplo, igual, cuando una obra es culminada, la entidad tiene un plazo para liquidarla, ¿no? Que es rapidísimo. Ese es un plazo, si no mal recuerdo, son 30 días para poder liquidar la obra. Incluso la misma comisión que se ha asignado es la encargada de hacer la liquidación de esa obra. Ahora, si esa persona no existe, ya no están por distintos motivos, fácil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién emitió esta norma? La Contraloría General de la República. Entonces ahí tengo que ver esos aspectos administrativos de qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si corresponde hacer una nueva comisión. Entonces todo eso tiene que ser regulado, repito, la parte administrativa, consultas directamente a la Contraloría. Ahora, por la parte contable, ¿no? Esta obra dice que no fue liquidada, ya, no fue liquidada, entonces la misma entidad no la ha liquidado, ¿no? Luego tampoco ha sido recepcionada. Tiene pagos que ha realizado con proveedores pendientes, es otro problema interno. Nosotros como DGCP no regulamos aspectos que son propios de la gestión, ¿no? Ahí tiene que haber también grado de responsabilidad, ¿no? No es que yo como contador tengo que solucionar los múltiples problemas que comete el área de inversión pública o el OCE, ¿no? No, hay cada sistema tiene sus propias normas. Y luego dice que están judicializadas. De igual modo, por ejemplo, en el tema de las obras que están en litigio, si bien es cierto, la ley de contrataciones sí te dice qué es lo que tienes que hacer, pero en obras por administración directa digo, ¿el litigio con quién? Porque es la misma entidad la que está haciendo la obra. No entendí, no, o sea, me parece raro también, Julie, la pregunta, ¿por qué es judicializada, no? Si esto no es una obra por contrata, ¿contra quién es el juicio? ¿O será acaso juicios contra el personal mismo que labora en la entidad, con el inspector de obra o con el supervisor? No lo sé. Entonces, por eso, como te decían antes, Julie, a veces las consultas, entiendo, ¿no? Por el espacio que tenemos, no llegan en forma completa o en el entendimiento que yo quisiera para poder responderlas bien, pero igual, ¿no? Yo creo que después del evento no se termina esto. La DGCP tiene todo un equipo en todo el país, tenemos a sectoristas, tenemos los Conectamef, donde hay personal que representa a la DGCP, igual, ¿no? Que pueda apoyar en todo ese proceso. Y luego dice el amigo en la consulta, amigo o amiga, dice, pero que esta obra esté en uso, ¿no? Está en uso. Esa es la parte final que decía, ¿no? Entonces yo digo lo siguiente, ahora sí vamos por la parte contable, ¿no? Está en uso y seguramente el contador va a decir, no, mira, es un recurso controlado, no me dijo nada de eso, eso queda en la responsabilidad de la entidad de evaluar si tiene el control, o de repente no, ¿no? Pero está siendo usado, está generando un potencial de servicio. Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Del recurso controlado o del potencial de servicio, de igual modo le corresponde a la entidad evaluar para determinar si está o no frente a un activo. Y obviamente, si cumple con todas las condiciones de reconocimiento, perfecto, se registra. Pero eso es por un lado. Por otro lado, tengo que evaluar también la medición, ¿no? Esa medición fiable. Ahora, ¿qué valor? ¿Qué valor lo va a asignar? Entonces, eso también es un tema que le va a corresponder a la entidad evaluar todos esos aspectos. Pero la DGCP en un momento convalida la gestión de los actos realizados por la propia entidad. Eso, Yuli. Gracias. Ok, Marlon, muchas gracias por las precisiones. Continuamos con Hilmer, la siguiente pregunta, y en este caso la entidad indica lo siguiente. En el caso de inventarios, existen salidas de años pasados de suministros diversos, en la cual las PECOSAS no tienen las mismas.
pero los suministros ya salieron. ¿Cómo sería el tratamiento? Bien, gracias, Yulisa. Entiendo que igual tenemos inventarios, salida de inventarios de años anteriores. Claro, en efecto, aquí tenemos que evaluar la definición del activo. La esencia económica aquí va a primar y justamente cuando comentamos sobre ello, y también esto debe estar alineado con el artículo 14 del Decreto Legislativo 1438, que menciona sobre el sustento de la respectiva documentación. Entonces, tenemos las PECOSAS de años anteriores que no han sido, digamos, por temas administrativos, seguramente no han sido completados. Y en este ejercicio fiscal, la entidad en el proceso de depuración y sinceramiento contable está identificando que no hay existencias. Y en el momento de hacer ese acopio de información va a permitir a que la comisión de depuración evalúe la definición del activo y los criterios de reconocimiento. Y preguntándonos si cumple la definición del activo, obviamente que en los estados financieros está sobreestimado esta partida debido a que no existe ese inventario. O sea, ya en el almacén ya no está esos bienes. Por lo tanto, la entidad no controla esos bienes, tampoco la entidad va a obtener los beneficios futuros o el potencial de servicio de ese activo. Por lo tanto, haciendo solamente el análisis de la partida del activo, de manera, un sustento de manera técnica, la comisión de depuración va a llegar a la conclusión de que no cumple esta definición del activo que requiere la norma contable para un análisis. Por lo tanto, concluirá y recomendará que esta partida debe, digamos, darse la baja en cuenta con la finalidad de presentar fielmente estas transacciones. Si la entidad no ha incluido esta partida en el plan de depuración y sinceramiento contable, en esos casos habíamos mencionado que la comisión de depuración actualiza esta partida contable a fin de poder sincerar, ¿no?, la partida que estamos conversando. Entonces, ahí la entidad tiene una labor muy importante de obtener información y sobre ello hacer un análisis tomando en consideración la normativa contable que hemos hecho mención, y además hay que tener en cuenta el artículo 14 del Decreto Legislativo 1438. Ok, Gilmer, muchas gracias. Continuamos con Marlon con la siguiente consulta. La entidad indica que ha construido una institución educativa. Por motivos de necesidad, esta obra ya se encuentra funcionando. Sin embargo, no existe acta de transferencia. Al momento de verificar, se han encontrado algunas deficiencias. Asimismo, en el expediente técnico tenemos el valor total de la construcción, pero no existe un valor detallado de la misma. Pero la institución educativa ya se encuentra implementada en su totalidad. ¿Cómo sería el tratamiento en este caso? Ya, Yuri, aquí estoy escribiendo, ya, para que no me gane la idea. Listo. Ya, listo. Entonces, Yuli, a ver, esta es una obra de una construcción de un centro educativo, ¿de acuerdo? Está en uso, muy bien, qué bueno. Ahí seguramente está generando un potencial de servicio. Ojalá que sea así, ¿no? Eso lo determina la misma entidad, ¿no? Con todas las pruebas, ¿no?, del sustento respectivo. Si es un colegio, me imagino, pues seguramente hay un inicio de clases, hay pruebas de que los profesores, bueno, hay infinidad de formas de convalidar eso, ¿no? Contratos laborales, asistencia a los alumnos, en fin, ¿ya? Correcto. Basta con darse un paseo por el colegio y ver eso, ¿no? Qué bueno, ya, qué bueno si es así. Ya, pero dice, no existe acta de transferencia, es decir, vamos nuevamente a ese otro lado, ¿no? En el tema de las obras públicas estamos viendo que estamos analizando todo un tema contable y también la perspectiva de los otros sistemas, ¿no? Aquí no hay acta de transferencia, muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, desde la parte contable no la vamos a resolver, porque eso correspondería a determinar a la entidad, es parte de su gestión, si esto lo debe coordinar
bajo las qué condiciones se han hecho la obra, ¿no? Si tiene que ser regulado por la ley de contrataciones, o si incluye equipamiento este colegio, ¿no? De repente coordinar también con la Dirección General de Abastecimientos sobre ciertos aspectos administrativos que correspondería a esto. Ya, pero sigo creyendo por la parte contable que sí está en uso y genera potencial de servicio, pero por la parte administrativa hay que completar con todos los documentos, ¿no? Ahí hay responsabilidad del titular, de los funcionarios y servidores respecto a las acciones administrativas. Luego dice, no existe transferencia y tiene deficiencias. Ese es el gran tema, ¿no? Ese es el gran tema. No tiene deficiencias. Claro, justamente por eso es que el sistema de, por ejemplo, no quiero caer muy pesado, pero el sistema de abastecimientos justamente ve eso, ¿no? ¿Por qué tendrías que reconocer un activo que no cumple las condiciones? ¿No? Como dice acá, está en deficiencia. ¿Y qué tal si el colegio se derrumba y en menos de un mes mata a 1000 alumnos? ¿Y ahora quién tiene la responsabilidad? ¿Quién permitió su uso? ¿No? Es todo un tema legal, eso conlleva asuntos legales y juicios incluso, ¿no? Y si se trata de la vida de un ser humano, peor todavía, ¿no? Al director lo van a correr del colegio. Entonces acá esa deficiencia igual, ¿no? Por la parte administrativa, obviamente como no hay alta recepción, tampoco seguro, por eso es que hay deficiencias. Luego dice el expediente técnico, habla de un expediente técnico. Acá sí debo precisar lo siguiente. Cuando se elabora un expediente técnico, en este se consideran muchos componentes. Acuérdense que un PIP, un proyecto de inversión pública, tiene diversos componentes. Por ejemplo, estudios, terrenos, impactos ambientales, expediente técnico y una serie de supervisión, ¿no? Varios componentes. Y cada componente incluso es liquidado. Ahora, el expediente técnico puede considerar costos directos como costos indirectos. Entonces, cuando se hace la liquidación, ahí sí es importante tener en cuenta la posición contable, ¿no? ¿Qué es un costo directo y qué es un costo indirecto? Al final se va a liquidar todo el desembolso, pero tenemos que desagregar qué cosa está relacionado directamente a este centro educativo y qué cosa está relacionado indirectamente para que eso se registre como gastos. Entonces, si el expediente técnico dice 5 millones, no porque el expediente técnico o porque la certificación presupuestal dice 5 millones, yo debo liquidarlo también como 5 millones contablemente. Eso sí estaría mal, porque como contabilidad tendrías que hacer un análisis. De repente en ese 5 millones se consideró publicidad, ¿no? Entonces gigantografías, y eso no es costo. O de repente puede haber equipamiento, y el equipamiento no es obra. El equipamiento, ¿no? Como para la redundancia, es equipamiento. Y en la contabilidad se registran en las cuentas correspondientes. Dice, no hay detalle, no está detallado. Justamente ese es el problema que se enfrenta. Y el colegio está implementado. Entonces, en conclusión, Yulisa, por la parte contable, la entidad tiene que evaluar si este activo cumple las condiciones para ser reconocida como activo, es decir, si tiene el control, si genera potencial de servicio, que se registre como activo. No nos habló del importe fiable. De igual modo, la entidad tiene que determinar cuál es el costo razonable, el importe razonable y fiable para que pueda ser registrado en la información financiera, una vez reconocido el activo. Y por la parte administrativa, la entidad es responsable de seguir con los procedimientos administrativos que correspondan, ¿no? Seguramente si hay deficiencias, ya el tema legal, las denuncias, ya ese es otro tema de responsabilidad de la misma entidad. A eso sí nosotros no nos metemos. Listo, Ok, Yuri. Marlon, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta para Hilmer y la consulta dice lo siguiente. Mi entidad ha realizado saneamiento a través del área de control patrimonial respecto a sobrantes de inventario y regularización de transferencias recibidas de vehículos ejercicio 2013. Existe acta de recepción, pero sin valorización. La entidad otorgante emitió una resolución de sinceramiento en noviembre de 2022. Pregunta: Patrimonio, antes de enviar las mencionadas regularizaciones a contabilidad para su incorporación financiera, ¿debe informar a la Comisión de Depuración y Sinceramiento de la entidad? Adelante, Gil. Bien, Yulisa, la pregunta está referida a un activo de propiedad, planta y equipo. O sea, estamos hablando de vehículos. Entonces, esto no es un inventario. Sin embargo, tenemos que precisar, y dentro del proceso de depuración y sinceramiento contable, habíamos señalado, que la aplicación del marco contable no exime, digamos,
normativas emitidas de otros sistemas administrativos. Ello conlleva a que la entidad debe seguir los procedimientos que están señalados por otros sistemas administrativos. Si la entidad al final, digamos, determina que hay un activo que ha venido prestando el potencial de servicio a la entidad en años anteriores y producto del inventario se está regularizando y se ha emitido tal vez los procedimientos administrativos que señala ese marco normativo de otro sistema administrativo, entonces, para efectos de incorporar en los estados financieros, debe cumplir la definición y los criterios de reconocimiento. ¿Qué señala el marco contable? Señala la medición fiable, es decir, el importe por el cual voy a yo contabilizar. Si no tengo un importe para contabilizar, que es el valor fiable que requiere los criterios de reconocimiento, entonces yo no puedo contabilizar. Pero puedo enviar a la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable para que, digamos, se registre que esa partida voy a, digamos, tal vez en los procedimientos administrativos que culmine, se pueda incorporar en los estados financieros. Entonces, el área relacionada comunica a la Comisión de Depuración para que registre esa partida contable y si no hay un importe estimado, tendría que considerar el importe cero, pero ahí está en el plan de depuración y sinceramiento. Entonces, eso quiere decir de que la entidad tiene que buscar el valor razonable a fin de que ese activo se pueda incorporar en los estados financieros. En los estados financieros se incorporan activos que cumplan la definición del activo, valga la redundancia, y los criterios de reconocimiento. Y adicionalmente a ello, la Directiva 05/2016 establece que debe cumplir también la definición de propiedad de planta y equipo y adicionalmente a ello, el umbral para poder incorporar en los estados financieros dicho activo. Eso es, Yulisa. No sé si eso estaba relacionado a la consulta. Gracias. Ok, Gilmer, muchas gracias por tu participación. Y vamos con la última pregunta para el señor Marlon Prieto. Y la consulta indica lo siguiente. Mi entidad hace 20 años tiene registrado en infraestructura pública obras que ya no tiene el control de las mismas por haber sido transferidas, según indagaciones del área técnica, a juntas de usuarios que son privados. ¿Estaría dentro del proceso de depuración y sinceramiento contable? Ya, entonces esto es una entidad que ha ejecutado obras no para sí misma, sino para otras entidades, ¿no? En este caso habla de una junta de usuarios, correcto. Hace 20 años ya no tienen el control, muy bien, Julie. Entonces acá, como dice el mismo usuario, ya no tiene el control. Por lo tanto, nos estás diciendo que este no es un activo para ti. Entonces no debería estar registrado porque no tienes el control. Entonces esto no cumple con la definición de activo, ¿no? Entonces no debe estar registrado. Ahora esto debe estar incluido en el plan de depuración, claro que sí, debe estar incluido. Ahora lo que sí, más bien esto, Julie, habría que tener en cuenta acá es que estas transferencias realizadas a la junta de usuarios, ¿no? Y en el caso esta, por ejemplo, ¿cómo me aseguro que estas entidades hayan tenido esos documentos? Igual, ¿no? Eso no lo va a responder la DGCP. Ahí tendrías que ir a otros rectores para saber qué documentos que tienes que usar. Ya, y sí, entonces por la parte contable no cumple la condición, no tienes el control, hay que retirarlo y eso seguramente ya está dado a un privado. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando yo recuerdo en muchos casos un ministerio otorgaba recursos a los municipios justamente para que a las comunidades campesinas o comunidades vecinales les hacían esto, ¿cómo se llama? Les hacían un asilo, ¿no? Un asilo para ellos. Entonces la entidad pública invertía presupuesto, ¿no? Con alguna fuente de financiamiento por ahí y empezaba a hacer este tipo de obras pequeñitas, ¿no? Ya, pero eso no es para la entidad, eso era para los vecinos, ¿no? Para la comunidad. Entonces estos asilos obviamente se invertía y al momento de otorgárselos a ellos, obviamente había que retirarlos. Y al momento de retirarlos para la entidad, por esa transferencia que está realizando sin contraprestación, obviamente constituía un gasto, ¿no? Una salida.
Entonces, algo parecido a ese tratamiento, pero siempre con los documentos, ¿no? de entrega, que es importante en la gestión. Bueno, Yuri, solamente recordarles a los amigos que es importante tener en cuenta las normas contables, de acuerdo, para los aspectos propiamente de la contabilidad, en especial para el reconocimiento de activos o pasivos, y lo que corresponde a los sistemas administrativos igual, ¿no? Eso es otra línea que igual los encargados de esos sistemas deberían velar también por sus documentos fuentes que le corresponden. Bueno, muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias, Marlon. Bueno, estamos muy agradecidos con nuestros expositores, especialistas de la Dirección General de Contabilidad Pública, por cada una de sus respuestas, ¿no? Y de nuestra parte, agradecemos a todas y todos nuestros participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre casos prácticos en el proceso de depuración y sinceramiento contable. Asimismo, les hacemos recordar que el video del día de hoy será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren conveniente. Muchas gracias nuevamente, buenos días y hasta pronto.